Gracias por continuar con nosotros en su programa favorito Telerritmo B, y en este momento tenemos el honor de presentar a un gran periodista y creador digital. Estamos hablando de Irving Selván, creador de Canadá en Español. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Cindy, por la invitación. Es un honor estar en este programa, muy visto por los latinos. Y pues es un honor también formar parte de los hispanos que podemos alzar un poco la voz y dar espacio a más comunidad. Una larga trayectoria en los medios de comunicación desde México. Eres tabasqueño, orgullosamente mexicano y canadiense. Cuéntanos todo este viaje en los medios de comunicación, también especializado en política. Claro, en México pues inicié tratando de despertar un poco la conciencia. En México, cuando estudié periodismo, estaba empezando la revolución digital, tal cual, y abrir un espacio en un medio tradicional en aquel momento pues sigue siendo todavía un poco complicado, y me dediqué desde que inicié la carrera a crear plataformas digitales, haciendo periodismo digital. Y posteriormente eso me llevó a también formar parte de lo que son los medios tradicionales, un medio de comunicación muy conocido en México que es TV Azteca, en el cual inicié como reportero. Empecé a hacer algunos reportajes, le gustó mucho al director de noticias la forma de hacer entrevistas, iba y hacía sondeos. Y después tuve la oportunidad también de trabajar en el medio que me vio nacer, que sería TV UJAT. La universidad hizo su propio medio de comunicación, su propia televisora, y pude participar haciendo producción. Estuve trabajando con Jonathan Urbina, que es un gran amigo mío, extraordinario productor, cineasta. Y hicimos un proyecto también allá en Tabasco sobre series televisivas. Y bueno, me enamoré completamente de los medios de comunicación, del periodismo sobre todo, y desde que inicié en el 2011, hacer este tipo de contenido digital, no lo he dejado de ser. Llegué a Canadá y todavía descubro que se puede seguir haciendo lo mismo, entonces empecé a crear contenido pues ya de Canadá, completamente en español, haciendo toda esta recopilación de datos en inglés, francés y traducirlo al español. Ahora bien, tu paso de México a Canadá, dices que llegas en pandemia, que es un reto. Sí. O sea, ¿sí realmente te quieres quedar en Canadá o no? Y ese traspaso de ser inmigrante, volver a nacer, porque yo siento que los inmigrantes volvemos a nacer. Completamente. Y la readaptación. Háblanos de ese proceso. Fue algo, pues sí, la pandemia tal cual. Cuando llegué en febrero, y en marzo, si no mal recuerdo, después de que yo llego en el 2020, inicia todo lo que es la cuarentena. Se cerró tanto tiendas, los hospitales. Para ir a un hospital era complicado. Yo llegué con mi familia, 2 pequeños, y entonces estaba completamente aislado en todos los sentidos, aislado de mi familia, aislado de la sociedad. Pero gracias a Dios, yo creo que la sociedad quebequense es muy acogedora. Todo lo que tenía de miedos lo fui superando conforme me fui acercando más a la sociedad de Quebec. Es decir, cada vez que yo iba y consultaba alguna duda en alguna institución o en algún lugar, incluso en las tiendas, la gente siempre me recibía muy bien, alegre, aunque todavía estaba yo en ese trance de aprender el idioma, el francés, que es el que aquí se habla. La gente fue muy paciente, e incluso con el traductor a veces pudiendo explicar un poquito mejor lo que yo quería. La gente fue muy paciente y me dio, creo que, una buena recepción en ese sentido. Y eso, también la pregunta del millón era cómo rehacer mi vida aquí, porque pues yo estaba ligado a los medios de comunicación en México, que es un camino largo para poder tener un lugar. Claro. Y llegar aquí y tener pues prácticamente nada. Siempre me hacía esa pregunta, ¿qué hacer, no? ¿Cómo volver a retomar lo que me gustaba, que era el periodismo? Pero benditas redes sociales siguen existiendo, y eso me dio una puerta. Dije, aquí es el lugar, y seguí haciendo contenido, y me enfoqué más a lo que es Canadá, hasta que de repente, con la ayuda de algunos compañeros en México que me ayudaron también a seguir dando información,
logré consolidar esta página de Canadá en Español. Háblanos de TikTok, para ti que representa Canadá en Español, que es un puente magnífico para los inmigrantes, para ver las noticias en diferentes idiomas. Háblanos más de esto. Sí, surge también porque en un momento mucha gente que conocía empecé haciendo tutoriales sobre cómo migrar a Canadá. Primero enfocado a los mexicanos, a la gente que conocía en México. Y después siempre el periodismo me llamó la atención, entonces siempre escuchaba alguna noticia y quería pues dársela a conocer a los hispanos. Y poco a poco me di cuenta que el tema de que se hablan dos idiomas, francés e inglés, en Canadá, hace que mucha gente de la zona anglófona a veces no se entera de lo que pasa en la zona francófona y viceversa. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una conexión de estas dos partes a través del español, de las noticias en español, que habían algunos medios ya establecidos aquí, pero quise hacer mi parte, quise crear este puente y poco a poco fui haciendo reportajes, primero en Trois-Rivières, luego algunas entrevistas a través en línea y fue poco a poco, ¿no? Y creo que la gente le ha gustado, la gente lo ha recibido bien. Mucha gente nos contacta para hacer algunas denuncias sobre alguna situación específica y pues es un espacio y hacemos eso, le damos el espacio a la gente a que también pueda dar su versión y sin juzgar. A veces hay cosas que, por ejemplo, el tema de refugio, que es muy delicado. Muy delicado. Hay gente que quiere dar su punto de vista sobre ese tema, tienen casos muy específicos y los damos a conocer tal cual, sin juzgarlos, sin decir está mal o está bien, simplemente darles el espacio. Y lo mismo hacemos en la cuestión política, tratamos de que, en este caso, los partidos liberal y conservador y etcétera, sacar las noticias tal cual y la gente será quien decida a quién consideran el mejor, ¿no? No me quiero escuchar tendencista, ni te quiero meter ahí como que te vayan a criticar ni nada, pero tú, bajo tu perspectiva, porque eres especialista en política, ¿cómo ves las tendencias a nivel de todo Canadá y también de Quebec? ¿Y por qué no? ¿Quién sientes que está más fuerte en este momento? Híjole, es una pregunta muy, muy delicada porque sí, incluso dentro del canal me hacen comentarios, siempre esa pregunta, ¿no? Si a quién veo mejor o a quién. Pero creo que en cuestión de política, comparándolo yo con México, si yo comparo la política de Canadá con la política mexicana, yo diría que Canadá está en un nivel superior por mucho. Hay apertura a la crítica, al gobierno se le puede criticar de manera abierta. Y sobre todo en redes sociales la gente es muy abierta a criticar al gobierno, el actual gobierno liberal. Y también se le da apertura a la oposición, que serían los conservadores. Entonces, a mí me parece que siempre yo he pensado que la política no debería haber malos ni buenos, porque en ambos grupos hay gente muy valiosa. Claro. Yo conozco gente muy valiosa de los liberales, que son extraordinarias personas y personalmente pueden ayudarte y se quitan, como decimos en México, la camisa y te la dan. Son extraordinarias personas y del otro lado también he conocido extraordinarias personas. Así es. Muy buenas. El problema es la ideología. El problema es cuando ya entramos en el terreno de la ideología. ¿Cuál me parece que está más acorde a mi ideología según tal o cual? Pero en el fondo creo que ambos o todos los partidos buscan realmente el bienestar. Y yo diría que es más la persona que el partido. Entonces te reservas tus comentarios. Me reservo el partido, porque yo puedo decir que personalmente de los dos lados hay grandes personas, hay extraordinarias personas. Es la verdad. Y eso es lo padre también. Yo no me catalogo de un partido ni de otro. Y me da la apertura de poder platicar con los dos. Irving, y escucharlos. Se nos acabó el tiempo, me encantó platicar contigo, tienes una inteligencia y una capacidad enorme, muy diplomático, por algo te gusta la política. Gracias, esta es tu casa, Telerritmo B, gracias, y es un orgullo latinoamericano y mexicano que estés pisando tan fuerte aquí en Canadá. Toda la suerte. Excelente, gracias. Bueno, ¿qué le parece esta entrevista a este gran comunicador? Seguimos con más en Telerritmo B.
suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue la entrevista con Irving Selván. Mantente informado de los temas más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.